Una cordial bienvenida al atrio del Senado de la Nación. El motivo de este encuentro es la presentación de la campaña mundial sobre fibromialgia en lenguaje universal, denominada E. Es una iniciativa de la senadora nacional Magdalena Odarda, en conjunto con la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri y acompañada del hashtag Podés padecerla sin saber. La fibromialgia es una enfermedad que padece del 1,7 al 5,2% de la población mundial. El 80 a 90% son mujeres entre los 30 a 50 años y no hace ningún tipo de distinción a la hora de atacar. En Oriente, incluso con una filosofía de vida completamente distinta, también se padece. La Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri hoy presenta su quinta campaña mundial. Se han realizado las campañas en 2015 Hablemos de Fibromialgia, en 2016 La Fibromialgia Habla, 2017 Fibromialgia Reconocela, campaña mundial de reconocimiento de la fibromialgia en América y Europa, presentada en el quinto Congreso de Fibromialgia en Nuevo León, México, incluyendo 84 países y 26 idiomas y declarada de interés por el Senado de la Nación. En 2018, Fibromialgia Creando Conciencia, campaña mundial promoviendo la investigación y conciencia social y declarada de interés por el Senado de la Nación, que hoy concluye con el video que se verá en unos instantes y dará paso a la campaña mundial sobre mialgia en lenguaje universal denominada E y fibromialgia escrita en todos los idiomas con el hashtag Podés padecerla sin saber. ¿Por qué E? La respuesta es muy simple. La Fundación buscaba una palabra que se entienda en todos los idiomas y así encontramos que el vocablo E sirve para expresar una duda y pedir una aclaración. Es similar en muchas lenguas que ni siquiera pertenecen a la misma familia, incluyendo el neerlandés, el islandés, el chino mandarín y el cebu de Ghana, lo que sugiere que es una palabra universal y una herramienta crucial en la comunicación humana. Preside este encuentro la senadora nacional Magdalena Odarda y la acompañan en el estrado el doctor Fernando Melo, el doctor Luis Mazzarella y la señora Miriam Mainieri. Queremos agradecer especialmente la presencia del señor embajador de Bolivia, Santos Javier Tito Vélez. Agradecemos también la presencia de miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, del doctor César Graf, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, del doctor Ariel Falcoff, por la Asociación Argentina de Salud Mental, y de Carolina Estebarena, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos recibido, por supuesto, numerosas adhesiones. Hemos recibido la adhesión de la Embajada de la República Árabe de Egipto, representada por el señor embajador, su excelencia don Amin Murad Meleika, que saluda muy atentamente a la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri y al respecto de vuestra comunicación relativa a la ceremonia de lanzamiento de la campaña mundial sobre fibromialgia en lenguaje universal denominada E. La Embajada de la República Árabe de Egipto reitera a la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri las seguridades de su más distinguida consideración. Hemos recibido también una adhesión de la destacada neurocientífica cubana Hilda Molina, quien nos dice: los felicito por el inicio de otra gran campaña dirigida como las anteriores a llamar la atención sobre la fibromialgia, a despertar el interés de personas de todas las regiones del mundo por este sensible tema. Me refiero a la campaña Fibromialgia Podés padecerla sin saber. Les aseguro que tanto las organizaciones que represento como yo estaremos junto a ustedes apoyando esta campaña. Asimismo, recibimos la adhesión del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que nos dice: le hago llegar la adhesión de esta institución a esta tan importante ceremonia, a la cual transmito mis deseos de éxito para su realización. Firmado el doctor Eduardo Watt, que es el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Lo hizo lo propio también la Asociación de Reumatología de la provincia de Buenos Aires, quien nos dice: celebramos la iniciativa de difundir esta enfermedad padecida por una gran cantidad de personas en todo el mundo que la mayoría desconoce, y consideramos que la difusión por medio de las campañas como la que hoy emprenden es la mejor herramienta para desarrollar esta falta de información acerca de la misma. Firma su presidente, doctor Gustavo Rodríguez Gil, y la secretaria Valeria Arturi. Asimismo, la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, PANLAR, nos ha hecho llegar su adhesión. Dice: en ocasión de realizarse la ceremonia de lanzamiento de la campaña mundial sobre fibromialgia en lenguaje universal, la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología quiere brindar su aval, a la vez que felicitar a la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri.
Es importante que los gobiernos apoyen y ayuden a los pacientes con enfermedades como la fibromialgia, altamente incapacitantes y muchas veces ignoradas. Y ahora sí, para darnos las palabras de bienvenida, la senadora nacional Magdalena Odarda. Bueno, buenas tardes. Estamos muy felices que estén aquí en el Senado de la Nación. La verdad es que esta presencia de funcionarios, de embajadores, diplomáticos, de distintas, representantes de distintas organizaciones que realmente entienden esta lucha que viene llevando desde hace muchos años, por lo menos aquí la vemos transitando todo el tiempo, aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados, a Miriam, que es la presidenta de la Fundación, justamente para sensibilizar a los diputados y a los senadores sobre esta enfermedad, una enfermedad silenciosa que, como bien se decía, afecta fundamentalmente a las mujeres y que es altamente incapacitante, y muchas veces los gobiernos no la tienen en cuenta o la consideran una cuestión menor, pero todos sabemos lo que hoy significa la fibromialgia en el mundo y en la Argentina en particular. Así que desde ya yo quiero agradecer a los panelistas y también a quienes han organizado, Mónica, nuestra compañera del despacho. Seguramente va a haber otras actividades como esta. Este es el lanzamiento de la campaña y creo que esas 30.000 firmas que entregamos en aquel momento en la Cámara de Diputados y que lamentablemente ni siquiera nos querían recibir las firmas, por allí muestra esa indiferencia que por allí se ve de algunos representantes institucionales que no entienden el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones, de las fundaciones, que sin pedir nada a cambio lo hacen porque realmente entienden que es mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Así que esperemos que esas 30.000 firmas se multipliquen y que tengamos por fin la ley de fibromialgia en Argentina, que podamos tener los derechos que tienen todos los pacientes y en este caso la inclusión en el plan médico obligatorio como cualquier otra enfermedad, que deje de estar invisibilizada, que deje de estar escondida y que realmente el gobierno la reconozca. Así que mis felicitaciones para ella, para Miriam especialmente, que demuestra esa garra de mujer que tiene el tesón de seguir adelante a pesar de todos y cada uno de los obstáculos, pero también para todos ustedes que nos acompañan. Muchísimas gracias y bienvenidos al Senado de la Nación. Gracias. Muchas gracias, senadora. Y a continuación vamos a escuchar la palabra de Miriam Mainieri, presidente de la Fundación Argentina de Fibromialgia, Dante Mainieri. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, muchas gracias a todos por venir. Un día complicado como hoy, con lo que es de público conocimiento. La verdad que valoro muchísimo que estén acá y que la verdad que estés colmado el salón del atrio. Bueno, en principio yo quiero agradecerle a Magdalena porque la senadora Odarda ha trabajado el año pasado conmigo en forma, yo no les puedo explicar. Las veces que hemos ido a diputados para que en la Comisión de Salud se trate, para que podamos llegar al recinto después de haber obtenido la media sanción en el 2017, fue loable, realmente fue loable y me honra acompañarla en este camino porque realmente tiene una garra que cuando, así como hizo con los bomberos, es que se empecina con algo y lo sigue y lo sigue. Y bueno, en eso, sí, y los galgos, que lo sacó, que la ley que salió, y en eso nos parecemos. Yo soy muy batalladora con el tema de la ley, con el tema de que la inclusión en el PMO. Este no es un proyecto de esta fundación, este es un proyecto que la ex senadora Fellner, mandato cumplido, había
era coautora junto con la senadora Fellner, la senadora Cunat y la senadora Jiménez. Y bueno, obtuvo media sanción y ahora la senadora Odarda lo vuelve a representar para volver a empezar desde cero y lo presentó, miren ustedes, antes de que comience el periodo ordinario del legislativo, el 22 de febrero, bajo el número 4811/18 para incluir la fibromialgia dentro del PMO. Como ya conocemos un poco el camino, porque yo vengo con esto, esta es mi quinta campaña que presentamos acá en esta casa que ya nos acuna con tanto cariño. También la diputada Moró en este conjunto con la senadora Odarda y con el diputado Buca, quien le dejamos las firmas el año pasado, el diputado Cociner, Grandinetti, Selva y Ricardo y la Araceli Ferreira presentaron, haciendo alusión a la media sanción del Senado, el mismo proyecto de inclusión en el PMO en la Cámara de Diputados. A ver si corren por vías paralelas y podemos lograr que la Comisión de Salud lo trate mientras lo trata la Comisión de Trabajo, que este año me padecerá lo verá de nuevo, como todos los años. Y también se representó el proyecto que venimos presentando desde el 2015, que fue el original 3861 de 2015 que presentó el ex diputado Rivas, luego lo representó la diputada Gabriela Troyano y ahora la diputada Cecilia Moró, acompañada por los mismos diputados que presentaron el otro proyecto, acompañan ese proyecto que es un poco más abarcativo. Es la cobertura médica asistencial y la capacitación profesional para fibromialgia, cuyo objetivo es promover el cuidado de la salud de las personas con fibromialgia y mejorar la calidad de vida y la de su familia, porque no solamente los pacientes la padecemos, también las familias la padecen. El objetivo es ese y pedimos que se divulgue para un reconocimiento temprano y llevar un tratamiento adecuado a todos los pacientes. Pedimos investigación, pedimos que no sea causal de impedimento laboral, ni en el ámbito público ni privado, tampoco causal de despido por discriminación, cosa que se está viendo muchísimo en todo el país, no solo acá en Argentina, sino en todos los países del mundo. También pedimos juntas médicas especializadas, que no las hay, para determinar la incapacidad laboral o la discapacidad motriz en este caso. La cobertura del 100% de medicación, que se incorpore también al PMO, conjuntamente haciendo fuerza con el proyecto de la senadora Odarda, y que se lleve un registro estadístico, tanto en el ámbito público como privado, porque no tenemos estadística en la Argentina, y que se elabore un mapa epidemiológico a nivel nacional. Es un proyecto un poco más abarcativo, por ahí nos cuesta más este proyecto sacarlo, apuntamos mucho más al del PMO solamente, porque este igual va a pasar por las dos comisiones, que es Salud, Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda, y ya hace años que venimos luchando con esto y no sale obtuvo 2 veces dictamen en la Comisión de Salud, pero nunca llega a presupuesto. No pasa lo mismo en senadores que han tenido muy buena predisposición para haber logrado la media sanción con 68 votos afirmativos y 0 abstenciones. Fue realmente un logro de un trabajo de 2 años de la senadora Fellner, de la senadora Odarda, de la senadora Cunat y de la senadora Jiménez, y modestamente acompañándolos en todas las sesiones como para que poder darles más impulsos y que se trataran las comisiones. Así que bueno, ese es el trabajo legislativo que la senadora está llevando a cabo este año y que nosotros humildemente estamos apoyando y trabajando en lo que podamos en la difusión y también en brindarle la información a la gente que quiere saber qué pasa con la ley, porque es un tema que viene desde hace
muchísimos años los pacientes reclamando y realmente no tenemos una respuesta cierta, nada más que la media sanción del Senado, que por no haberse tratado en diputados lamentablemente expiró. Así que bueno, eso es en la parte parlamentaria. En la parte social, en la parte de contención, que es lo que nos ocupa en la Fundación, que nuestra misión es la de informar, difundir y asesorar a los pacientes con fibromialgia y a su grupo familiar. Lo hemos hecho en principio a nivel federal con la campaña Hablemos de Fibromialgia, que fue la primera campaña de difusión masiva en la Argentina. Después lo hicimos a nivel lengua hispana con la Fibromialgia Habla. Después fue Fibromialgia Reconocela en 84 países y 26 idiomas. Y esta Fibromialgia Creando Conciencia, la que termina ahora, que estoy muy orgullosa realmente porque vamos a ver un video. Yo les voy a aclarar que este video es menos de 10 minutos, pero voy a hacer una salvedad. Este es obviamente para toda la gente, pero es especialmente hecho para los pacientes. ¿Por qué? Porque en este video aunamos más de 100 instituciones, grupos de pacientes, páginas de redes sociales, perfiles de Instagram, de asociaciones, de Twitter, y todas tienen bajo su logo todas sus redes sociales y su forma de contacto. Ustedes saben, yo padezco fibromialgia y es muy común que a las 3 de la mañana suene un teléfono, un dispositivo, pensando que alguien está en una crisis y necesita hablar desesperadamente con alguien. Bueno, en ese video están los grupos de contención de Argentina y del mundo que se han sumado a esta campaña y donde entre todos mandan sus mensajitos, dicen no puedo dormir, quien está con insomnio, me siento mal, y todos se van apoyando. Así que esto es especialmente para que los pacientes no se sientan solos y tengan una contención que saben que desde la Fundación la tienen los 365 días del año, las 24 horas. Es así. Así que bueno, si podemos dar inicio al video. Es el final de Fibromialgia Creando Conciencia.
Bueno. Gracias. Como verán, fue un arduo trabajo. Llevó 11 meses armar este álbum. Se lanzó en junio del año pasado hasta ahora que se lanza la nueva campaña. Y bueno, es lo que les decía, esto es para los pacientes, donde puedan encontrar comprensión, donde tienen lugares donde recurrir, tanto físicos como virtuales, y realmente creemos que es un aporte fundamental a la hora de contener a alguien. Esto fue hecho exclusivamente por la Fundación, me enorgullece mucho este trabajo. Fueron muchas horas de compilar, muchas horas de armarlo y realmente fue gratuito para todo el mundo. Así que, bueno, este es nuestro pequeño aporte para los pacientes, reclamando todos lo mismo, desde Argentina a todos los países, comprensión y leyes que nos amparen. Así que a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora a continuación vamos a escuchar la palabra del doctor Fernando Melo, que es médico especialista en reumatología, médico del Hospital Aeronáutico Central y de la Fundación Argentina de Fibromialgia, Dante Mainieri. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradecerle a la senadora Darda y a ustedes por asistir a este evento y compartir esta tarde con nosotros. La idea es dar esta charla, que sea una charla interactiva. Como expresa la doctora Moore en su artículo La comunicación médico-paciente, ¿cuáles son las habilidades efectivas? Ella afirma que solo cuando hay una interacción, en vez de transmisión de información, se logra que esa comunicación sea efectiva. Nosotros conceptualmente desde la Fundación tenemos la expectativa de hacer una charla más descontracturada, más informal, no porque la situación no lo amerite, sino porque de esa manera el mensaje se va a transmitir de manera más eficaz. Primero, quiero preguntarles, la interacción va a ser solamente levantando la mano. ¿Cuántos de ustedes, no les voy a hacer pasar un momento incómodo a ninguno, es solamente que levanten la mano? Quiero que me digan cuántos de ustedes conocen o saben algo de la diabetes. Bueno, la mayoría levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen el hipotiroidismo o saben lo que es el hipotiroidismo? La gran mayoría. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es la fibromialgia? Bastante menos. Cuando uno revisa la bibliografía, se encuentra que la prevalencia de estas enfermedades es similar. La prevalencia de la fibromialgia alcanza del 2 al 5% en las series, dependiendo del método que se utilice para clasificar o diagnosticar a estos pacientes. Porcentajes similares a enfermedades tan prevalentes como la diabetes, como el hipotiroidismo, ¿está bien? En algunos casos hasta la hipertensión arterial. Y a esta patología no se le da la importancia o no es tan visible como las demás. Nadie dudaría, o sea, yo no estoy comparando enfermedades, lo que estoy diciendo es que son una enfermedad tan prevalente como otra y nadie dudaría de un paciente de su diabetes y sí dudamos de los pacientes que tienen fibromialgia. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuántos de ustedes creen que esto es un creer popular bastante frecuente? ¿Cuántos de ustedes creen que la fibromialgia es una patología de tipo autoinmune? Autoinmune es que generamos anticuerpos contra componentes propios. Bueno, algunos contestan que sí. Realmente la fibromialgia no es una enfermedad autoinmune. Eso es lo primero que quiero dejar de lado. La fibromialgia es un síndrome de sensibilización central caracterizado principalmente por dolor musculoesquelético difuso, no articular. No quiere decir que al paciente no le duelan las articulaciones, pero no es ese dolor articular típico como en la artritis reumatoidea o en la artrosis, ¿está bien? Sino que el dolor es más de tipo difuso, ¿está bien? Con puntos dolorosos específicos
determinados anatómicamente, asociado a alteraciones del sueño, asociado a alteraciones cognitivas y fatiga. Que la fatiga, las alteraciones del sueño y los trastornos del sueño y las alteraciones cognitivas se acompañan en un 60-80% de los pacientes. Cuando revisamos la historia del dolor, vemos que ya de las civilizaciones más antiguas se estudiaba el dolor. La civilización egipcia creía que el dolor tenía que ver con el entrar de los espíritus de la muerte al organismo y que tenía que ser liberado a través del vómito, del sudor, de los estornudos. La medicina tradicional china creía que el dolor se generaba por un desequilibrio entre las fuerzas constituyentes del hombre, por el yin y el yang. Ya más llegado al siglo II a.C., con las primeras disecciones de cadáveres, se pudo llegar a la conclusión de que el cerebro era el centro de las sensaciones, del intelecto y el origen, ya más de 2000 años atrás. Descartes, a principios de la década del 17, es el primero en tener un planeamiento racional de lo que era el mecanismo del dolor, que ahora lo vamos a ver. Y a principios del siglo XX, en 1932, el doctor Bedrien gana el premio Nobel por el estudio sobre el funcionamiento de las neuronas. Bueno, ahora voy a explicar un poquito lo que es la neurofisiología del dolor, cómo se genera el dolor. Voy a empezar hablando sobre el dolor que llamamos dolor somatosensitivo, el dolor somático, ¿está bien? Nosotros sufrimos una injuria, cualquiera nos pinchamos el dedo o nos quemamos con una pava y lo que pasa en ese momento es que se activan receptores del dolor. Estos receptores, a través de los nervios periféricos, conducen el impulso nervioso hasta el asta posterior de la médula, donde es la primera estación de procesamiento del dolor. Este impulso nervioso continúa se liberan neurotransmisores excitatorios como el glutamato y la sustancia P, que más adelante vamos a ver que tienen un rol relevante en lo cual es la fisiopatología y el tratamiento de estas enfermedades. Y estos neurotransmisores excitatorios lo que permiten es que se conduzca el impulso eléctrico hacia la región talámica, que es la segunda estación de procesamiento del dolor, y desde allí este impulso nervioso viaja hacia la corteza cerebral, hacia la corteza somatosensitiva, donde es la etapa final del procesamiento del dolor y se da una respuesta al mismo. Por ejemplo, nos pinchamos, retirar el dedo, ¿está bien? Todo esto que explicamos anteriormente es del dolor somático, ese que hemos sentido cualquiera de nosotros cuando, por ejemplo, sufrimos un traumatismo y se nos inflama, por ejemplo, un codo o no sé, nos doblamos el tobillo y tenemos un esguince, ¿está bien? Había un eslogan hace un tiempo atrás que decía que si la inflamación no se va, el dolor vuelve. Es verdad, porque si nosotros no resolvemos la injuria, no resolvemos todo este procesamiento del dolor, ¿está bien? Y es muy importante las vías descendentes del dolor, porque son las que nos permiten adaptarlo al dolor, ¿está bien? Que son principalmente a través de 3 neurotransmisores que son la noradrenalina, la serotonina y las endorfinas. Vamos a ver ahora qué pasa con los pacientes con fibromialgia. ¿Está bien? No es lo mismo el dolor que sufre un paciente que tiene una artritis, por ejemplo, una artritis reumatoidea, que sufre de la inflamación de una muñeca, que de los pacientes que tienen fibromialgia. Como habíamos visto anteriormente, en la fibromialgia se activan un gran número de nociceptores todos juntos. No es que es de una sola área, sino que hay una gran activación de nociceptores. Hay un mayor reclutamiento de terminales nerviosas, o sea que hay una confluencia de todas estas terminaciones nerviosas, y esto genera lo que se llama hiperalgesia y alodinia, que es muy frecuente en nuestros pacientes. ¿Qué es la hiperalgesia? Es el estímulo exagerado, es la sensación exagerada a un estímulo doloroso mínimo. Por ejemplo, golpearnos con una mesa por ahí nos puede hacer sentir uno de los peores dolores que hemos pasado. Y otra cosa es la alodinia, que es la sensación dolorosa ante un estímulo que no lo es. ¿Qué pasa a nivel de la
médula espinal, del asta posterior de la médula espinal, como habíamos hablado anteriormente. Acá hay una liberación constante de neurotransmisores excitatorios, glutamato y sustancia P, que produce una amplificación del proceso espinal que lleva, por un lado, a un menor umbral del dolor, que es lo que sienten nuestros pacientes, y una sensibilización central, que era lo que habíamos hablado, que es este tipo de patologías. Hay una mayor corteza estimulada, hay una mayor corteza cerebral estimulada. ¿A qué lleva esto? Que por ahí, pacientes que tienen constantemente lumbalgia, con el tiempo van teniendo dolores en áreas diferentes a la zona lumbar. Por ejemplo, la zona glútea, la zona de los muslos, las piernas. ¿Está bien? Y hay una menor activación de vías modulatorias ascendentes, hay una menor concentración de endorfinas, serotonina, noradrenalina en la vía descendente del dolor. Conceptualmente, nosotros en la Fundación tratamos personas y no enfermedades, tratamos pacientes y no enfermedades. Y para nosotros, no todos los pacientes son iguales, ¿está bien? Y dentro de la fibromialgia, no todos los pacientes con fibromialgia son iguales. Hay diferentes tipos de fibromialgia. Una fibromialgia tipo 1 es aquella fibromialgia idiopática, anteriormente llamada primaria, que no tiene relación con ninguna otra enfermedad. La fibromialgia tipo 2 es aquella fibromialgia que tiene asociación con una enfermedad crónica sistémica. La tipo 2A es aquella que es, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus, Sjögren. Y la 2B es la que está relacionada con procesos locorregionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un paciente que está constantemente con un proceso de cervical enfermedad. Hablamos de dolores crónicos, hablamos de más de 8 semanas de duración. La fibromialgia tipo 3 es la fibromialgia secundaria a procesos psiquiátricos y la fibromialgia tipo 4 es aquella fibromialgia simulada, que justamente el objetivo de estos pacientes es el ausentismo laboral. Por suerte, en la práctica diaria nuestra tenemos herramientas del examen físico que nos permiten identificar estos pacientes. Y son los pacientes que con menor frecuencia vemos, ¿está bien? No hay que quedarse que con los fibromialgia tipo 4 es la más frecuente porque realmente no es así. Vamos a hablar ahora con la parte un poco más llevadera de la clase. La primera parte es muy científica, por ahí es más difícil de entender, pero esto es, por ahí es algo que nos interesa más a todos. ¿Qué es lo que siente nuestro paciente? ¿Qué le pasa a nuestros pacientes? ¿Está bien? Puede pasar que a medida que vayamos pasando las filminas, ¿cuántos de ustedes tienen fibromialgia? Bueno, son poquitos. Pero a los que no tienen, puede pasar que se vean identificados con alguna de las manifestaciones clínicas. Ya vamos a ver que hay una forma de screening y saber si puedo ser yo candidato a tener fibromialgia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la manifestación cardinal de esta patología es el dolor musculoesquelético generalizado, que se ve en el 100% de los pacientes. La rigidez matinal, que es una rigidez matinal diferente por ahí a la que padecen pacientes con artritis reumatoidea. Esta es una rigidez matinal que no suele superar la hora, ¿está bien? Pero que les da mucha incapacidad a los pacientes. La fatiga y la rigidez matinal se ven en aproximadamente un 80% de los pacientes. Y yo puse acá trastorno del sueño. Ustedes dirán, ¿por qué lo incluyó dentro de las musculoesqueléticas? Uno de los motivos más frecuentes de consulta de estos pacientes es que se levanta por la mañana más cansado de los que se acostaron por la noche. Es algo frecuente que los pacientes lo padezcan. ¿Está bien? En cuanto a las manifestaciones no musculoesqueléticas, la lista de manifestaciones no musculoesqueléticas es muy extensa. Nosotros hicimos hincapié en las más frecuentes, que son los mareos, las parestesias. Las parestesias es esa sensación de hormigueo en la punta de los dedos, en los brazos, en las piernas. El fibrofog, que se ve en el 40%, o sea, 4 de cada 10 de nuestros pacientes tienen fibrofog. ¿Qué es el fibrofog? El fibrofog es esta difusión cognitiva que comprende la
la pérdida de capacidad de comprender asociado a alteración de la memoria y alteraciones de la concentración. Los pacientes pueden padecer de cefaleas, pueden padecer ansiedad, depresión, otra vez alteración del sueño que se ve en un 60-70% de nuestros pacientes, síndromes somáticos funcionales, la hipersensibilidad a la luz, al sonido, a los cambios climáticos. Es frecuente que los pacientes nos consulten: ¿es normal, doctor, que me moleste el frío a veces y que a veces me moleste el calor? ¿Es normal que me moleste diferentes tipos de sonidos? Sí, es normal en estos pacientes. Los síndromes somáticos funcionales, como habíamos dicho, la disfunción temporomandibular, el síndrome de intestino irritable, la cistitis intersticial aséptica. Estos pacientes padecen todo el tiempo de esa sensación de como tener un cuadro similar a una infección urinaria baja, como una cistitis, y que realmente los exámenes de laboratorio dan todos negativos. La disfunción sexual, el síndrome de fatiga crónica, que algunos autores lo mencionan como un espectro de la fibromialgia, no como una enfermedad separada. En el síndrome de fatiga crónica lo que predomina es la fatiga sobre el dolor. Y estos pacientes a veces pueden tener registros subfebriles y pueden tener linfadenopatías, que es la inflamación de los ganglios linfáticos, que es raro de ver en los pacientes con fibromialgia. Trastornos vasomotores, como hipotensión ortostática, que es querer levantarse de una silla y marearse, o de estar acostado y marearse. Palpitaciones, sudoración nocturna, disautonomías. Trastornos vasomotores, habíamos hablado, y los cutáneos como rash y el prurito. La pregunta que les hago en este momento es: ¿cuántos de ustedes creen que si hay algún método diagnóstico, ya sea de laboratorio de imágenes, que nos permitan identificar a estos pacientes? No, la realidad es esa, que en la actualidad no existe ninguna prueba específica. Esto es algo que nos preguntan constantemente en las charlas que damos en la Fundación. Si hay alguna prueba de laboratorio, alguna prueba de imagen, algún método de imagen que nos permita decir si yo tengo fibromialgia o no tengo fibromialgia. La verdad que en la actualidad no hay ninguna prueba de laboratorio, ningún método diagnóstico que nos permita llegar al diagnóstico de fibromialgia. Por lo tanto, todos los exámenes complementarios que se le solicitan a los pacientes es para descartar patologías que simulan a la fibromialgia. La lista de enfermedades que pueden simular una fibromialgia es extensa. Síndrome de intestino irritable, síndrome miofaciales, síndrome de sensibilidad química múltiple, el lupus, la artritis reumatoidea, las miopatías inflamatorias. Nosotros desde la Fundación creemos que las dos más relevantes son el hipotiroidismo, porque simula muchas veces y vemos muchas veces pacientes que nos consultan creyendo que tienen fibromialgia y realmente lo que tienen es hipotiroidismo, por eso es de rutina pedirle las hormonas tiroides a estos pacientes, y las miopatías inflamatorias, que son enfermedades de los músculos. Le comentaba hace un ratito que había un método de screening para saber si yo puedo tener o no puedo tener fibromialgia, que los médicos lo usamos habitualmente en la práctica diaria, que es el cuestionario autorreportado FIRST, de las siglas en inglés Fibromyalgia Rapid Screen Tool. Les leo las 6 preguntas. Tengo dolor en todo mi cuerpo. Mi dolor está acompañado por una fatiga general, continua y poco agradable. Mi dolor se asemeja a quemaduras, choques eléctricos o calambres. Este dolor está acompañado por otras sensaciones poco usuales en mi cuerpo, como pinchazones, sensación de entumecimiento o hormigueos. Mi dolor está acompañado por otros problemas de salud, tales como digestivos, urinarios, dolores de cabeza o inquietud de las piernas. Mi dolor tiene un impacto significativo en mi vida, particularmente al dormir, o en la habilidad para concentrarme y hacerme sentir generalmente lento. Me imagino que muchos de ustedes por ahí lo están haciendo y dicen, bueno, sí, la pregunta 1 sí, no. Bueno, ¿cómo puedo saber si un paciente es candidato a tener esta enfermedad? Cuando contesta positivamente a 5 de estas preguntas de respuesta dicotómica. Este cuestionario fue validado en el idioma español en el año 2013. Debido al gran porcentaje de pacientes que padecen alteraciones del sueño, se observó que la polisomnografía es un estudio que se realiza para ver las características estructurales del sueño, entre muchas otras cosas.
En estos pacientes se vio que tenían despertares más frecuentes, o sea, se despertaban muchas más veces durante la noche, tenía mayor porcentaje de vigilia, con una gran dificultad para dormirse y un sueño poco eficiente. Por lo cual es de buena práctica realizarle polisomnografía a estos pacientes. Bueno, existen en la actualidad criterios clasificatorios que nos permiten homogeneizar grupos de pacientes, o sea, pacientes con las mismas características clínicas, que son aplicados habitualmente en la práctica diaria. Estos son los criterios del Colegio Americano de 1990, que dicen que el paciente tiene que tener una historia de dolor generalizado del lado izquierdo y del lado derecho del cuerpo, por arriba y por debajo de la cintura, asociado a la presencia de 11 puntos de 18 de dolor. Estos criterios clasificatorios fueron reemplazados en el año 2010 por unos nuevos criterios que en vez de tomar puntos dolorosos toman áreas de dolor, asociado a un score que tiene en cuenta la fatiga, las alteraciones del sueño y las alteraciones cognitivas más los síntomas somáticos. Para ir terminando la clase vamos a hablar un poco del tratamiento. Es tan importante en estos pacientes el tratamiento farmacológico como el no farmacológico. Para empezar vamos a hablar del tratamiento no farmacológico. Una de las cosas más relevantes es la educación. Nos pasa seguido en la fundación que llegan los pacientes después de haber visto 6 o 7 especialistas y ninguno de ellos le explicó de qué se trataba la enfermedad y de qué se trataba y cómo se llevaba adelante un tratamiento de estos pacientes. La psicoterapia, que es fundamental en estos pacientes. Ahí está. La terapia cognitivo-conductual es una de las terapias que mayor evidencia tiene en cuanto a la mejoría del dolor, en cuanto a la mejoría de la calidad de vida y del sueño de estos pacientes. La actividad física es muy importante, sobre todo para la mejoría del dolor, la mejoría del sueño, la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes. La nutrición, la hidroterapia, la balneoterapia, que es la terapia en aguas termales, la acupuntura, la terapia de movimientos de meditación, como el yoga, el tai chi chuan y el qigong, la intervención con escritura y la masoterapia, que es la terapia con masajes, que es una de las que mayor evidencia científica tiene para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Todas estas intervenciones, todos estos tratamientos no farmacológicos están apoyados tanto por guías nacionales como guías internacionales del manejo de estos pacientes, como la guía argentina, la guía canadiense, la guía europea, la guía brasilera y la guía alemana para el tratamiento de los pacientes con fibromialgia. En cuanto al tratamiento farmacológico, voy a decir 2 o 3 palabras. No lo voy a tratar de hacerlo lo menos extenso posible. Una de las drogas más utilizadas en el mundo es la pregabalina, que tiene un nivel de evidencia alto para la mejoría tanto del dolor como el sueño y la calidad de vida de estos pacientes. Una de las drogas que no se usa tanto en el mundo, pero es muy usada en Argentina, es la amitriptilina. Se usa en este medio debido a su bajo costo. ¿Dónde actúan estas medicaciones? La pregabalina actúa en lo que habíamos hablado en la vía ascendente del dolor, inhibiendo la liberación de glutamato. O sea que actúa a este nivel, ¿está bien? Y digamos corta con esta vía ascendente del dolor. Y la amitriptilina lo que hace es aumentar la concentración de serotonina y noradrenalina en la vía descendente del dolor, produciendo este efecto inhibitorio del dolor, ¿está bien? Otras drogas que se usan con bastante frecuencia son la duloxetina, que muchas veces es droga de primera elección para empezar el tratamiento de estos pacientes. Y en el mundo se usan a veces inhibidores de la recaptación de serotonina como fluoxetina, pero sobre todo para los pacientes que tienen depresión. La verdad que la evidencia científica demostró que no es una droga que mejore ni la calidad de vida, ni el sueño, ni el dolor en estos pacientes, pero sí servirían a aquellos pacientes que tienen una depresión asociada, como habíamos visto previamente, la fibromialgia tipo 3. Una mención especial merecen el uso de los antiinflamatorios no esteroides. Más de uno
hemos tomado a lo largo de nuestra vida ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, aspirina, ¿está bien? Y la verdad que estas drogas tienen poco sustento para usarse en esta patología. Si bien se usa y se prescribe con mucha frecuencia, como vimos anteriormente, los que son estos antiinflamatorios servirían para el dolor que explicamos al principio, ese dolor de tipo somático, porque al ser antiinflamatorios desinflamarían la zona afectada y se iría el dolor de tipo somático. Pero para el dolor neuropático, el dolor de sensibilización central, no tendrían mucho sentido. Constantemente, bueno, una de las drogas que se prescribe con mayor frecuencia en Argentina son las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, diazepam, y la verdad no tiene ninguna evidencia para la mejoría de la calidad de vida, ni el dolor, ni el sueño de estos pacientes. Y les puedo asegurar que el 100% de nuestros pacientes o 90% de nuestros pacientes tienen benzodiazepinas. Y la verdad no hay aval científico para usarlas. Y otra de las preguntas que muchas veces nos hacen en las charlas es sobre el uso de aceite de cannabis. El aceite de cannabis hay un sintético producido y controlado en Estados Unidos, con el cual se hicieron 4 estudios, 2 en fibromialgia, que mostró una gran mejoría en sueño, no una buena mejoría o es contradictorio en cuanto a la mejoría del dolor, pero se asoció a muchos efectos adversos. La realidad es que falta evidencia, por eso desde la Fundación tomamos la conducta de no recomendar su uso, ¿está bien? Hasta que haya mayor evidencia para poder recomendarlo. Bueno, Miriam, te hago una pregunta. ¿Algún momento a vos, a lo largo de del seguimiento que te hicieron por tu patología, te dijeron que estabas loca? Acá tengo a mis 2 psiquiatras, al primero que está allá, que es el doctor Falkov, y acá el doctor Mazzarella, que lo tengo a mi lado. No, hasta ahora no me dijeron que estaba loca. Por ahora no. ¿Alguno de los pacientes que levantó la mano cuando preguntamos que tenía fibromialgia, alguno de los médicos que visitó a lo largo del seguimiento, le dijeron esto? Bueno, hay algunos que sí. Bueno, entonces quiere decir que pasa esto con nuestros pacientes. Les hago otra pregunta y quiero que solamente levanten la mano. ¿Algunos le dijeron que no tenían nada? ¿Que lo que a ustedes les pasaba que no tenía nada? Levantan la mano, exactamente. Pasa, es frecuente. ¿Le dijeron alguna vez que era todo psicológico lo que les pasaba? Lo mismo, todos levantan la mano. ¿Le dijeron que lo hacían solo para llamar la atención? Bueno, son las cosas que pasan frecuentemente con nuestros pacientes. ¿Que era una excusa para faltar al trabajo? Bueno, bien, mejor los comprendieron entonces. Y algo que se ve entre los médicos, que esto es por ahí lo que más escalofrío nos da, es que a veces le dicen que si los estudios le dan bien, no tienen ninguna enfermedad. Y como habíamos hablado, y es todo el transcurso de esta charla, hablamos de toda la parte científica de por qué se produce esta enfermedad, hablamos de que no hay un método diagnóstico para poder identificar a estos pacientes. Decir que porque los estudios le dan normal, el paciente no tiene nada, es no querer ver la realidad. Desde 1992, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido a esta enfermedad y está dentro del CIE-10. Y desde el año 1994, la Asociación Internacional para Estudio del Dolor también la reconoce como una entidad. Así que, como les dije, el que no quiere reconocer la enfermedad es porque no quiere reconocer la realidad. Y con respecto a esto, hay que tener cuidado, porque con mayor frecuencia ya hay estudios, tanto en Oriente, hay que tener en cuenta que esta enfermedad no discrimina ni sexo, ni edad, ni color, ni raza, ni religión. Afecta a todos por igual. Fíjense, es un estudio hecho en Japón y otro hecho en Estados Unidos. Estilo de vida totalmente diferente. Los 2 estudios dieron los mismos resultados. La enfermedad producía deterioro de la calidad de vida evaluado a través del Short Form 36, que es un cuestionario autorreportado, y empeoraba la productividad laboral de estos pacientes a través de otro cuestionario autorreportado que es el WPI. Y algo que todavía es más escalofriante, cada vez se ven
más chicos con esta enfermedad. O sea que ya no reconocer esta enfermedad no solamente que no es tratar grandes, sino que tratar a chicos. Por último, quiero recordarles que el próximo 12 de mayo es el Día Internacional de la Fibromialgia y a su disposición para todas las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora vamos a escuchar al doctor Luis Mazzarella, que es médico psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires y de la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mañeri. Es profesor de las cátedras de salud mental de la UBA, profesor de diversas cátedras de la Universidad Interamericana y autor de diversos libros sobre políticas públicas de salud mental. Así que lo escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. A mí me toca hablar un poco de lo que muchas veces se dijo el alma, la psique, el cerebro, la mente. Quizás no son lo mismo, ¿eh? Pero sí veo muchas de las cosas que dijo el colega del dolor, de ese dolor del alma y de esa cosa inexplicable, porque cuando un fibromiálgico tiene dolor, dice, no me comprenden, porque es mi dolor, no el del otro. Si bien todos hemos sentido algún dolor, el dolor del fibromiálgico es intensísimo y puede durar mucho tiempo. De hecho, yo tengo un paciente que ahora tengo que ir a una junta médica en Santa Fe y bueno, hoy están haciendo un estudio para ver si no tuvo un accidente cerebrovascular, cosa que sería bastante grave. Y ha estado tirado en el piso, con las manos en garra, sin poder comer porque vive solo, por días, sin tomar agua, sin comer, con el perro lamiéndolo, hasta que llamaban por teléfono, la madre no lo encontraba y sabía que algo le había pasado. Entonces la madre se venía desde otro pueblo, que era bastante lejos, como 300 kilómetros, y aparecían el hermano, unos vecinos, etc. Y ahí lo levantaban y lo ponían en la cama. También ha sufrido depresión, y en la depresión no es tan fácil encontrar el antidepresivo justo. Ahí se nombró la amitriptilina, él la tomaba al principio, después dejó de hacerle efecto, y esto va pasando, que los antidepresivos van produciendo acostumbramiento. Entonces, permanentemente hay que estar viendo este tema de cómo se cambia la medicación. El otro tema es esto que decía él, se despiertan ya cansados. Este hombre se despierta de este modo, empieza a levantarse lentamente hasta que más o menos arranca. Cuando arranca es como si arrancara un motor, pero después ese motor se va apagando, llega la noche, cansancio, acostarse en la cama y no poder dormir, moverse, no encontrar posición, poner almohadas entre las piernas, en distintas partes. Yo soy eutonista también, que no lo dijeron por ahí, y la eutonía propone mitigar estos dolores aprendiendo métodos que de alguna manera divorcian al terapeuta de la persona. Pues yo no los llamo pacientes. Pacientes, bastante paciencia han tenido en la historia. Así que para mí son personas que quiere decir máscara, y en la máscara estamos todos. Entonces ahí nos igualamos. En eso nos igualamos. Todos tenemos una máscara. Como la tragedia y la comedia, que uno se puede sacar y poner una máscara, todos la tenemos. Lo triste es que en la máscara de la fibromialgia, que están estas dos máscaras del teatro,
cuando se miran al espejo no se reconocen. Que este es un síntoma de la esquizofrenia. Uno diría, el signo del espejo. Pero no siempre es una esquizofrenia. A veces hay, porque acá, no sé si se dijo mucho, asociado a otras patologías, pero muchas veces a otras patologías psiquiátricas, no a cualquier patología. Yo he tenido pacientes esquizofrénicos con fibromialgia. He tenido pacientes bipolares con fibromialgia. He tenido de todo tipo, hipotiroides, como han dicho, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que cuando hablé de la eutonía, de divorciarse un poco de la figura de quien es el maestro en un principio o ayuda, es que aprendan ciertos ejercicios con algunos objetos, pelotas de tenis, cañas de bambú, almohadas, etcétera, y que puedan ellos proveerse de este autotratamiento. O sea, acá se habló de que es muy importante toda esta cosa de la higiene, etcétera, se habló del yoga. Yo recomiendo eutonía, o sea, que de alguna manera puede tener alguna similitud con el yoga, pero va a la esencia de la fibromialgia, que por eso se decía, no es un dolor articular así, se llama fibromialgia, estamos hablando de fibra y de músculo esquelético, ¿no? Y a veces también se ven cuestiones en el músculo liso. Por eso se habló de la cuestión intestinal, de toda una serie de elementos que pueden aparecer tranquilamente. A veces dicen, pero entonces no puede caminar. Este paciente del que hablo subió hasta un volcán. O sea, subió un volcán, ¿saben que subir un volcán? Es casi como subir esto así. Y uno dice, ¿cómo puede hacer esto? O sea, ¿cómo puede ser que con su musculatura haya llegado hasta arriba, bajado? Sin embargo, lo hizo. Claro, después estaba hecho bolsa. Entonces, me han pedido que vaya a Santa Fe para una junta médica porque el tema de la jubilación es un tema. Como acá se dijo, puede ser que finja, puede ser que igualmente, como él era docente y director, en una escuela de frontera, donde se quedaba a dormir con los chicos porque no tenían para volver a su casa, donde había un frío, nieve, terrible. Pasaba en esa forma su docencia, ¿no? Y le han hecho tantas juntas médicas y tantos cuestionamientos, o hasta quienes lo conocen, hay uno de los médicos de allá que lo conoce, lo ha tenido que llevar montado sobre sus hombros, porque no podía caminar, llevarlo hasta el coche o hasta donde lo podían buscar para llevarlo a su pueblo. Con lo cual le pedí al colega, para dar sustento científico último, que me dejara pasar esto en la junta médica, y yo, por supuesto, voy a hablar de la parte psiquiátrica de él. Creo que los seres humanos estamos padeciendo un momento particular en el mundo, y ese lugar del dolor está en todos. Y la fibromialgia se amplifica. Es un dolor que ha llevado a la humanidad a lo que hoy llaman grieta, etc. Pero en todos lados pasa, no pasa acá solo, pasa en todas partes. Pues uno viaja y se da cuenta que pasa en todas partes.
Entonces todas las preocupaciones económicas, etcétera, son también un escollo. Él me dice, sí, me voy a jubilar, pero voy a ser más pobre. Por ahora sigue cobrando el sueldo entero, pero cuando se jubile él siente que no va a poder con todo. Y esto es comprensible también, porque en general lo que piden es el certificado de discapacidad, y sobre el certificado de discapacidad, en general, le dan más valor a lo que dice el psiquiatra, a la enfermedad psiquiátrica, que si habla otro profesional. De hecho, me llaman a mí. O sea, entonces, la verdad me parece hasta discriminatoria, porque juzgar a alguien, jubilar a alguien o lo que sea por incapacidad, por una enfermedad psiquiátrica, cuando la fibromialgia en sí, se ha dicho aquí, es una entidad propia, y que la OMS, que tiene convenios con nuestro país, o la otra asociación del dolor, que son entidades internacionales y que estamos obligados, esto no tendría ni que tramitarse ni una ley ni nada, estamos obligados a cumplir con eso. Sin embargo, tenemos que estar luchando y hasta padeciendo y rogando a ver si sale una ley o no sale una ley. Es absurdo. En algunos lugares lo comprenden. Hay algunos grupos de médicos que hacen los exámenes, etcétera, y la comprenden como entidad. Y lo hemos visto el año pasado en un congreso, que nos han contado ellos mismos, que en La Plata había gente que daba fallos favorables a la jubilación por la fibromialgia, no por otra cosa. Con lo cual es dispar, acá lo dijeron, que es dispar esta cuestión. Entonces también hay que tener una mirada social sobre esto. Bueno, creo que está con lo mío. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Miriam Mainieri, que tiene algunas cosas para decirnos. Bueno, en principio, antes de darle inicio a la otra campaña, quiero hacer un comentario que realmente me honra mucho. Estoy muy orgullosa de haber sido su paciente. En el 34 Congreso Argentino de Psiquiatría, que ha concluido con éxito hace unos días, el jurado premió con el premio APSA 2019 al mejor trabajo inédito al doctor Ariel Falkov por su trabajo Perfiles psicopatológicos en fibromialgia y cefalea tipo tensional crónica, comparación con trastorno somatoformo. El doctor Ariel Falkov fue mi primer psiquiatra cuando yo tuve mi primer episodio donde se me diagnosticó fibromialgia, antes de Luis, después me siguió atendiendo él. Pero bueno, yo lo invitaría a que si quiere decir unas palabras sobre el premio, sobre lo que se trató. Acá está el micrófono a disposición. Muchas gracias. En relación, digamos, al trabajo, digamos, premiado, ha tenido mucho que ver con el tema de fibromialgia. Bueno, como se vio, digamos, en las brillantes exposiciones de los dos doctores que tenemos en la mesa, digamos, la fibromialgia es un cuadro que todavía, digamos, se desconoce en cuanto a su verdadera etiopatogenia, ¿no? Si bien está postulado la teoría del síndrome sensitivo central, digamos, todavía faltan algunas cuestiones para dilucidar acerca de cuáles son los factores psicológicos y psiquiátricos que intervienen en el síndrome sensitivo central. El trabajo tuvo que ver con eso, digamos, con la investigación de algunas variables candidatas, digamos, a relacionarse con, digamos, las alteraciones de tipo psicológico,
psicométrico, digamos, en este cuadro. Esa fue la idea del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, muchas gracias, doctor. Bueno, él fue un poco el mentor de esta fundación y yo les voy a contar una pequeña anécdota y vamos a ir cerrando porque por ahí se les hace pesada la charla. Cuando yo estaba en mis picos peores, cuando se me desató la fibromialgia, él me atendía una vez por semana, a veces 2. Con el transcurso de un año, a mi marido acá presente se le ocurre armar esta fundación porque no había nada en la Argentina. Y lo primero que hicimos fue preguntarle a él, doctor, ¿qué le parece? ¿Hacemos una fundación en la Argentina? Y dice, no hay ninguna. Bueno, y vamos a intentarlo, vamos a empezar. Así empezaron los trámites para hacer para iniciar la fundación. Con el correr de los meses iba a realizarse el Congreso de Salud Mental, el Congreso Regional Internacional de Salud Mental en el 2014. Y él fue el que me dijo, Miriam, ¿se anima a una mesa redonda? Yo estaba saliendo de la crisis más profunda de la fibromialgia. Y yo le dije, no, doctor, ¿cómo voy a hablar adelante de tanta gente? Me muero. Yo no, en el colegio no quería dar exámenes orales, estudiando el terciario tampoco, no, yo no. Bueno, vaya a su casa y piénselo. A la semana lo veo de nuevo y me entré en la página de la Asociación Argentina de Salud Mental, que hoy tengo el orgullo de pertenecer, y vi el programa y le dije, mire, yo no me animo a una mesa, pero a un póster sí. Y él nos regaló las becas para la fundación, como lo hace todos los años. Incluso fueron pacientes de la fundación en ese entonces. Éramos muy poquitos, recién empezábamos. Acá hay una de las primeras seguidoras, acá está Mirta, que fue una de las primeras seguidoras de la página. Y ahí presentamos nuestro primer póster en castellano y en inglés. Y estaba el doctor Apeliar, que era el presidente del Congreso Mundial de Psiquiatría, y nos pidió que se lo hiciéramos el trabajo en inglés para llevárselo a Gran Bretaña, porque no se sabía mucho en esa época de lo que era fibromialgia allá. Así que mi marido se lo tradujo y al otro día se lo pudimos entregar y se lo llevó. Y así empezó este camino, que si no, tal vez si él no me hubiera impulsado a esa mesa, no estaría yo hoy acá. Así que en cada evento que yo hago, en cada mesa que con Luis hacemos en los congresos de psiquiatría, siempre lo cuento, siempre lo nombro, porque realmente marcó un camino para que yo encuentre realmente mi misión de vida, porque yo lo tomo esto como una misión de vida. No se trata de otra cosa más que de ayudar a la gente. Yo en mi momento, cuando estaba en las peores crisis, al único que le podía preguntar era a él y a su equipo de salud mental y al doctor Zambrowski, que en ese momento era mi reumatólogo, que era amigo de él y que estaban haciendo un trabajo de fibromialgia juntos en el Hospital Álvarez. Y también la psicóloga Lucía, no me acuerdo el apellido, pero Lucía también. Entonces, cuando armamos la fundación, yo dije, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Más que informar, difundir, orientar. Si queremos replicar, vamos a replicar mi tratamiento, el tratamiento que a mí me funcionó. A mí me funcionó con el tratamiento del doctor Falkov en psiquiatría, la licenciada Lucía en psicología y el doctor Zambrowski en reumatología. Y bueno, y así se armó ese equipo y tenemos un equipo realmente maravilloso de personas.
excede decir grandes profesionales. Son grandes profesionales, pero son excelentísimas personas y estoy orgullosa, muy, muy orgullosa del equipo que tenemos al lado, como digo yo, 2 gladiadores que nos acompañan y nos apoyan en cada iniciativa de lo que queremos hacer. Hay otros profesionales que también trabajan con nosotros en otras disciplinas, pero bueno, digamos, ellos son las cabezas principales de lo que es la fundación. Así que bueno, eso por un lado les quería contar. Por otro lado, me acaban de mandar un comprobante que esta campaña el Senado de la Nación Argentina la declara de interés, la primera campaña mundial en lenguaje universal sobre fibromialgia denominada con el hashtag Podés padecerla sin saber y fibromialgia escrito en multilengua, presentada hoy en el Senado de la Nación, promovida por la Fundación Argentina de Fibromialgia, Dante Mainieri. Esto está firmado por la senadora Odarda y fue presentado el día 8 de mayo. Y tenemos otra cosa linda que nos ha llegado, que es que la legislatura porteña iba a tratar hoy también el reconocimiento de campaña de interés por la ciudad de Buenos Aires de esta campaña, por los motivos que ya se saben de lo que pasó con el diputado esta mañana. No se levantó la sesión y no se pudo tratar sobre tablas. Pero lo que sí me ha dejado es la nota donde el día 12 tiene objeto acompañar el día 12 la visibilización de la fibromialgia, que también representa el color azul violáceo. Lo van a hacer en un color azul, supongo. Esta patología referida se trata de una dolencia poco conocida, caracterizada por un dolor musculoesquelético crónico generalizado, y fue reconocida en 1992 por la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones médicas internacionales como patología de reumatismo no articular. Esta enfermedad crónica y progresiva, y a la fecha la población mundial la padece, aunque afecta a 10% más a las mujeres que a los hombres. Debido al gran desconocimiento sobre este tema, especialistas y pacientes aseguran que una persona con este trastorno puede pasar hasta 10 años en busca de un diagnóstico acertado. Por lo expuesto, que solicito que en su efeméride nuestra Casa Legislativa le dé por parte de la difusión y concientización de la fibromialgia esté iluminada de azul. Así que el día domingo invitamos a todos, después vamos a decir en qué horario, probablemente estemos con la legisladora Carolina Estebarena en la legislatura porteña, que por primera vez ilumina un monumento histórico, una casa de leyes en honor a la fibromialgia, la efeméride del Día Mundial. Así que para mí es un orgullo, hace 5 años que lo vengo pidiendo, que me iluminen algo, y bueno, conseguimos que se ilumine la legislatura porteña, así que es todo un avance. Bueno, y damos con esto paso al video de fibromialgia, no, de y después los agradecimientos pertinentes.
Este es el nombre que está escrito en todos los idiomas, fibromialgia. Acá me corroboraba de Egipto, agregada cultural de Egipto, que también en egipcio el E significa duda, y bueno, sería, o sea, es lo que pretendemos con esto, ¿no? Llamarles la atención y que pregunten qué es. Por eso el E es el vocablo universal, y el fibromialgia, como podrán ver en el logo, está escrito en todos los idiomas. Bueno, presentada la campaña, quiero solamente agregar los agradecimientos. En principio, bueno, obviamente a la senadora Odarda y al Senado de la Nación por habernos abierto la casa nuevamente en nuestra quinta campaña, al doctor Mazzarella, que nos ha acompañado, al doctor Melo, que nos acompañan en la fundación, trabajando por todos los pacientes y dando charlas y yendo a los congresos y capacitándose todos los días, al embajador Santos Javier Tito Vélez de la Embajada de Bolivia y a su secretaria, a ver, que tengo tanto acá, a Nicolás Alejandro Yara de la Embajada de Mozambique, a Telmo Rodríguez de la Embajada de Portugal, a Olumide Olowe, del consejero de Nigeria, y a Jeba Sabri de la Embajada de Egipto. Bueno, y contarles que aparte de esta delegación, bueno, hubo delegaciones que no han podido llegar por lo que ha sucedido, por cuestiones de seguridad no han venido, pero no puedo dejar de mencionar la cantidad de adhesiones que hemos recibido de todas las embajadas, en principio de la Unión Europea, que nos ha mandado una extensísima carta que no voy a leer, pero que solamente voy a decir que en representación de la delegación de la Unión Europea Argentina y los Estados miembros de la Unión Europea, que son Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia, agradecen la invitación y se alegran de que tengamos la oportunidad de lanzar esta campaña hoy 9 de mayo en el Palacio del Congreso, y se excusan porque fue imposible estar presente en este acto porque se está festejando el Día de Europa. Y lamentamos la coincidencia de las fechas, por eso les impidió estar aquí. Nosotros ahora vamos a ir a compartir con ellos el acto por el Día de Europa. También por el Día de Israel, tampoco ha podido comparecer la Embajada de Israel por el Día de la Independencia de Israel. Bueno, y agradezco a la Embajada de Jamaica en la Argentina, al embajador John Ibrahim, embajador extraordinario y plenipotenciario del Líbano, al embajador Schellinger de la Embajada de Suiza, a la Embajada de Francia. También lo hacemos con el cónsul honorario de las Bahamas, a Nicky Caputo, que es el cónsul honorario de la República de Singapur, al embajador del Reino Unido de Noruega, Josten Leiro, que nos desea el mayor de los éxitos, la República Árabe de Egipto, acá presente con la señora Eva Sabri, que nos ha traído la adhesión, la Embajada de Brasil,
quien le deja un saludo y votos de éxito a la senadora Odarda por la iniciativa de esta campaña, la Embajada de Austria, el embajador Eduard Prado, que es el embajador de Estados Unidos, nos mandó que quería agradecer la invitación a la senadora Odarda y a nuestra fundación. Obviamente no podía concurrir por cuestiones de seguridad, pero estaremos compartiendo la información con la sesión de Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente y Salud de esta embajada, y se comunicará luego con nosotros y verá, por supuesto, el video que se lo vamos a hacer llegar. También quiero agradecer al Consulado de Belice, que también nos ha mandado su aval, al embajador Mark Kent, que nos deseó éxito en este comienzo, el embajador de Reino Unido, al embajador de Grecia, que también nos agradece la invitación y augura el mayor éxito en esta nueva campaña, que lo vamos a ver ahora en el evento de Europa, la Embajada de Nigeria, la Embajada de Honduras, la Embajada de Pakistán, la Embajada de Guatemala en la Argentina, la Embajada de Hungría, los Emiratos Árabes. Como verán, esto es en todo el mundo, o sea, la adhesión fue realmente muy, muy importante. El trabajo fue arduo, pero realmente estamos muy contentos porque hemos llegado a cada rinconcito y donde nos han enviado muchas líneas muy lindas que realmente me dan mucha vergüenza decir que nos halaguen tanto, y no lo voy a leer por una cuestión de tiempo también. Bueno, a los Emiratos Árabes, bueno, a la Unión Europea y a la embajadora Raylene Lufani, que realmente mandó una carta extensísima, pero lo que más me llamó la atención que ella hace hincapié en esta carta es que en Nueva Zelanda ella no conocía lo que era la fibromialgia y el nombre le despertó la curiosidad, quiere decir que funcionó. Y se puso a investigar. Entonces me dice que en Nueva Zelanda 1 de cada 5 personas sufre esta enfermedad invisible. De acuerdo con la revista médica de Nueva Zelanda, incluso si los síntomas se verán en función de las personas, lo que más se manifiesta es el dolor persistente crónico. Así que bueno, como verán, esta campaña tiene un alcance, y Fibromialgia Creando Conciencia tuvo un alcance muy grande. Creemos que fibromialgia, ya no me lo acuerdo, podés padecerla sin saber. Creo que va a ser mucho más importante que la anterior. Y bueno, me queda... Agradezco a la Sociedad Argentina de Reumatología, al doctor César Graf, que se hizo presente, a la Comisión Federal de Discapacidad, AFIP, al señor Sergio Capano, a la Agencia Nacional de Discapacidad, representada por la doctora Silvina Cotiñola, a la legisladora porteña Carolina Estebarena, a la doctora Valeria Arturi, en representación de la Asociación de Reumatología de la provincia de Buenos Aires, a la Nunciatura Apostólica, que nos acompaña como tantos años, a la señora Tini Jordán, que recibió el premio a su trayectoria por la Alianza Federal en el Parlar 2019, hace unos poquitos días, a los asesores del diputado Buca, a los asesores de la diputada Moró, que están trabajando con los proyectos de ley, a la vicepresidenta de la cooperativa CALF de Electricidad de Neuquén, Ana María Luján, al señor Orrego Luis de la editorial Visión Jurídica, que es quien nos edita
me permite escribir y publica los artículos en el libro Salud, Bioética y Derecho que modestamente escribo. A la doctora Suyay Montenegro, en representación del Instituto Sanitario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a los abogados presentes, al equipo de la senadora Odarda, y acá quiero hacer un hincapié, a todo el equipo de ceremonial, dirección de eventos con Mariano, al fotógrafo, a los camarógrafos, a Senado TV, a los pacientes que vinieron en representación de todos los pacientes que nos siguen, que en muy poquito pasamos las 4 cifras en la página, en muy poquito pasamos los 10.000 seguidores, así que ellos están desde el principio con nosotros. Al equipo de trabajo que tenemos en la fundación, en especialmente, bueno, a los doctores que tengo a mi lado, a mi familia, a mi mamá, a mi hijo, a mi marido, a mi hija, por el apoyo incondicional y por llevarme el apunte en todo lo que hago y en todo lo que digo. Y un beso al cielo, al nombre de mi padre, que lleva el nombre de la Fundación. Gracias a todos. Muchas gracias. Entonces, para culminar vamos a hacer 2 fotos. Una foto con los disertantes, la foto institucional.